tarde, noche. Nos encontramos hoy aquí con la Renace. Estamos por dar el boletín número 34, propuestas de la reforma electoral de AMLO. Vamos a contar con la presencia de Alfonso Rodríguez y Patricia Legarreta y comenzamos. Vamos a empezar y vamos a darle lectura a este boletín número 34. El jueves 28 de abril se presentó la iniciativa de reforma electoral en la conferencia de prensa matutina del presidente AMLO. En la iniciativa se propone sustituir al Instituto Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorben las de los órganos públicos locales, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República a nivel nacional, estatal y municipal. Además, se propone que se lleven a cabo los ejercicios de democracia directa que prevén la Constitución y leyes. En la iniciativa se propone la cancelación de los 32 organismos públicos locales electorales, la desaparición de los 32 tribunales estatales electorales para concentrar esa tarea en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cancelación de las prerrogativas para el gasto ordinario de los partidos políticos y la reducción de 500 a 300 diputados, reducción de 129 a 96 senadores, eliminación de los diputados y senadores plurinominales, reducción de diputados locales, reducción de consejeros electorales de 11 a 7, reducción de integrantes de ayuntamientos municipales, así como la reducción de tiempos en radio y televisión en materia electoral. Con todas las modificaciones se busca ahorrar 24,000 millones de pesos, aunque se llevarán los principios de la austeridad republicana en el terreno electoral, para que también se busque profundizar la democracia e implementar el voto electrónico, reducir el 33% a la participación necesaria en las consultas para que éstas sean vinculantes, y propone también que los consejeros y los magistrados sean elegidos a través de voto popular el primer domingo de agosto. Los candidatos serán postulados por los 3 poderes de la Unión y cada uno se postulará a 20 aspirantes. Morena ya propuso la realización de un parlamento abierto para discutir las propuestas de la reforma constitucional. Sí a una democracia más austera y más participativa. Vamos a iniciar ahora con las participaciones. Tenemos un compañero y una compañera muy comprometidos con la 4T, con los círculos de estudio. Me permito presentarles a Alfonso Rodríguez. Él es coordinador de la Red Nacional de Círculos de Estudio, y también nos acompaña Patricia Legarreta, integrante del Instituto de Formación Política de Morena y el Programa de Buen Gobierno. Ella nos va a comentar muchas cosas muy importantes sobre la cuestión de la austeridad, y vamos a iniciar con este foro con una pregunta que creo que el presidente Andrés Manuel lo planteó muy bien, que esta reforma electoral no es solo una reforma electoral, es una reforma democrática. Me gustaría empezar contigo, Alfonso, ¿qué opinas sobre esto? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, pues para iniciar rápido, de inmediato a esta pregunta que se hace, bueno, creo que definitivamente sí es una reforma que mueve los aspectos electorales de nuestro sistema político. Sí se va a puntos, pues puntos neuronales que definen esta estructura, y obviamente al tocarlos, pues hay una reconfiguración y lo que plantea es, bueno, lo que propone es un replanteamiento de la estructura electoral, y por lo tanto de una parte muy importante de nuestra estructura política.
y pues digo, creo desde mi punto de vista que sí se pretende, pues sí, una mayor democratización del sistema. Eh, Sin embargo, sí, ahorita digo, y ahorita lo podemos ir analizando poco a poco, hay dos, tres puntos que a mí me surgen un poquito de dudas, sobre todo lo concerniente al papel que tienen que jugar los partidos políticos, y eso creo que viene un poco definido por el aspecto que toca sobre el financiamiento de estos. Por eso lo podemos tocar más adelante, pero lo que creo que sí
Ya estamos restableciéndolo. ¿Sí escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Hola. Hola. Sí. A ver, ¿sí ¿tú lo vas a tomar, Marco, o quién? Hola, creo que ya estamos en vivo. Ya. Pues vamos a continuar. Les pedimos una disculpa por estos problemas técnicos. Antes que nada, pues les mandamos saludos a todos los compañeros que están conectados. Tenemos compañeros de Yucatán, del Estado de México, de Puebla, de Hidalgo. Eh, y pues disculpen estos problemas técnicos. Vamos a pasar a una pregunta que creo que es muy importante para la 4T. La 4T se ha identificado mucho por la austeridad. Andrés Manuel ganó mucho con sus propuestas de la austeridad republicana hacia el gobierno y hacia las instituciones, que se gastara eficientemente los recursos. Patricia, esta reforma, ¿qué representa en este sentido para la austeridad, para la cuestión electoral? Gracias, Luis. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, compartir este espacio con Alfonso, contigo, Luis, como moderador. Y bueno, lo que comentas es sumamente importante. El tema de la austeridad republicana, que es una bandera de nuestro gobierno, de nuestro presidente Andrés Manuel, y no siempre se comprende en toda su complejidad y su profundidad que este permanente debate que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación con los órganos autónomos y de manera particular con el INE, lo representa de una manera muy clara, ¿no? Y esta iniciativa que ahora presenta nuestro presidente, donde se va a hacer realidad el que se reduzca el presupuesto a los partidos, que es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, que los partidos políticos tienen una muy baja credibilidad frente a la ciudadanía, pero tienen un presupuesto excesivo desde el punto de vista de los ciudadanos. Entonces, el hecho de que se esté proponiendo que se reduzca de manera considerable el presupuesto a partidos políticos es sumamente importante. Y otra cosa que me parece que tenemos que observar, pues, es en la iniciativa que se presenta a las cámaras, viene este dato, que el costo del sistema electoral en 1999 era de 13.400 millones de pesos, y en 2018, que fue su punto máximo, porque como saben, ya después se ha podido reducir, aunque de manera, pues, no de la forma como debería de ser. En 2018 tenía 68.300 millones de pesos, es decir, en solo 20 años el presupuesto del sistema electoral aumentó 409%. Entonces, es un aumento excesivo. Bueno, si lo comparamos con cómo aumentó el salario mínimo en esos años, pues estamos ante una desproporción absoluta, ¿no? Yo lo dejo por ahora aquí para no tomar demasiado tiempo, pero definitivamente la iniciativa es de suma relevancia para avanzar en el combate a la corrupción, entendido como esto que el presidente llama eliminar lujos, dispendio, frivolidad y simulación, ¿no? Esos son los principios fundamentales de la austeridad republicana. Muchas gracias, Patti, por esta participación. Como tú bien lo dices, la simulación es algo contra lo que está combatiendo el gobierno de Andrés Manuel, y
estos personajes, el INE está defendiendo sus privilegios a capa y espada. Justamente ayer, Lorenzo Córdoba y ex consejeros de lo que fue el IFE, defendían a rajatabla sus privilegios en unas conferencias que hubo en el ITAM. Ellos decían que no hay necesidad de una reforma electoral, que prácticamente el INE está perfecto, que es un ente perfecto, que no necesita ninguna modificación. Y Lorenzo Córdoba decía que en México ya no ocurren fraudes electorales. Alfonso, ¿tú qué comentarías sobre esto? ¿En México ya no existen fraudes electorales? ¿O fue que la aplastante victoria que tuvo Andrés Manuel en el 2018 evitó que hubiera ese fraude? La movilización de las personas que salieron a votar evitó que hubiera un fraude electoral en 2018. ¿Tú qué opinas sobre esto, Alfonso? Yo, para responder esa pregunta, le diría a Lorenzo Córdoba, y desde mi punto de vista, que yo creo que el INE y otrora IFE es el gran fracaso del sistema político mexicano. ¿Y por qué digo que es el gran fracaso del sistema político mexicano? Porque el IFE, ahora INE, surgió en los años 90, principios de los años 90, precisamente a raíz de un fraude escandaloso del 88 que todos conocemos, que se le hizo a Cuauhtémoc Cárdenas, justamente como la entidad que iba a ser, o el organismo que su función era garantizarle a los mexicanos, garantizarnos a todos nosotros, que ya no iba a haber fraude en este país. Y pues yo lo único que diría es que mexicano cree que no hay fraudes en este país, fraudes electorales. Si realmente hay algún mexicano que se atreva a afirmar de forma contundente, sin ninguna duda, que en México ya no hay fraudes electorales. Yo creo que se justifican o se quieren escudar diciendo que justamente la victoria de Andrés Manuel en el 2018 es la muestra de que el sistema es justo y de que se respetan los resultados. Pero lo cierto es lo que tú dices. En el 18, no, claro que intentaron hacer un fraude. Lo que pasa es que no les alcanzó. Simplemente el tsunami los revolcó, ¿no? Pero en otras, de todos modos, querer decir que por esa es la única razón, es el único argumento con el que ellos pueden decir que no hay fraudes, pero nos podemos remontar, en el 2006 no hubo un fraude, en el 2012 no hubo fraude, si nos vamos a las presidencias municipales, si nos vamos a las gobernaturas, ¿en serio no siguen operando los fraudes? Entonces, y lo que es increíble, el árbitro, que se supone que es el encargado de ver que no haya desvíos de recursos, que no haya financiamiento poco transparente en las campañas, es el único actor, son los únicos que no ven todas las irregularidades que se dan durante las campañas. No es posible que todos los mexicanos sepamos que en el Estado de México existe una cosa que se llama la tarjeta rosa, que es lo que utiliza el gobierno priista del Estado de México para comprar el voto. Todo el mundo lo sabemos, hasta los que no vivimos en el Estado de México sabemos que existe la tarjeta rosa. Todo el mundo está enterado en este país, menos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ellos dos no están enterados de que pasa eso en este país. Entonces, digo, la verdad es que ni Patricia, ni tú, Luis, ni nadie aquí somos tontos, por no decir una palabra más fuerte. Pues claro que lo saben, simplemente ellos sí se hacen tontos. Y bueno, pues, es absurdo querer decir eso, ¿no? Entonces, querer sostener que el INE es el órgano, que es un órgano eficiente que no hace ninguna falta cambiarlo, pues, digo, simplemente yo le respondería a Lorenzo Córdoba, pues, tú eres la cabeza del órgano que es el gran fracaso del sistema político mexicano de los últimos 25, 30 años, ¿no? Así de claro y contundente. Y simplemente como ejemplo, son pocos los países que tienen órganos especializados electorales.
En muchos países son otros organismos, son direcciones algún área dentro de algún otro órgano el que se encarga de las elecciones, de los procesos electorales. No tienen un órgano especializado, toda una burocracia para encargarse de los procesos electorales. Entonces, pues desde ahí podemos empezar a plantear este asunto, esta situación, y pues realmente ver, pues si sí es necesario que exista el INE. Muchas gracias, Alfonso. Tenemos el tiempo corto porque Patricia se va a tener que retirar temprano. Me gustaría hacerte una pregunta muy importante que creo que tú nos puedes dar mucha luz sobre este tema. Hay una falacia ahí que está pasando mucho en ciertos medios, en ciertos comentarios de los conservadores que dice que ahora las elecciones las va a organizar prácticamente la CEGOP, por decir, como si ahora la presidencia va a organizar las elecciones. Es decir, ¿se está en serio trastocando la autonomía a ese nivel al sistema electoral mexicano? O más bien, ¿cuál es la propuesta? Por decir, ¿por qué están cayendo en esta gran falacia que están diciendo? ¿Qué nos puedes decir sobre esta cuestión de la autonomía que está proponiendo la iniciativa del presidente Andrés Manuel? Gracias, Luis. Mira, es muy relevante lo que planteas porque justo sí, los conservadores nos están diciendo que se va a eliminar la autonomía, ¿no? Pero si revisamos la iniciativa, que otra vez les invito a que la lean, porque esta es una iniciativa breve, son 56 páginas, donde viene tanto la exposición de motivos, donde se explica con muchísima claridad y palabras muy sencillas de qué se trata esta iniciativa, y pues la iniciativa en concreto. Nos dice que lo que se va a transitar de un sistema como el que tenemos ahora, en el que estos de expertos independientes, ¿no? Y el presidente siempre nos recuerda independientes del pueblo, porque no están vinculados a procesos electorales, sino que por su, digamos, trayectoria profesional, y sabemos también por sus vínculos con determinados grupos sociales, determinados los sectores de élite en este país, es que han llegado a ocupar esos puestos. Ahora lo que se está planteando es que tanto los consejeros como los representantes de la sala superior del tribunal van a ser elegidos por el pueblo. Entonces no hay nada más lejos de decir que esto le va a quitar autonomía, sino que todo lo contrario, lo que le va a dar es un carácter popular, que es lo que necesita el sistema electoral de nuestro país. Muchas gracias, Patricia. Estaba aquí leyendo los comentarios que hay en el chat y nos preguntan una pregunta que a mí me parece importante retomar: si hay un plan B en caso de que no se pueda pasar la reforma. Sabemos que estamos enfrente de un contexto muy adverso porque pues la oposición básicamente está en una cerrazón en la que dicen que ellos van a decir no a todo, y que ahora llamarles traidores a la patria ya es prácticamente para ellos un delito. Ya hasta Lorenzo Córdoba salió a decir que no podemos hacer tal cosa porque los estamos, ¿cómo se dice?, insultando de más prácticamente, ¿no? Alfonso, Patricia, ¿qué sigue de esta discusión? Puede decir, ¿ustedes qué escenario ven para la votación de esta reforma en caso de que se apruebe o no se apruebe? Porque va a ser una discusión muy fuerte. No sé, ahí, Patricia, que tengo entendido tienes el tiempo un poco más limitado, ¿gustas contestar esa pregunta? No, con gusto me puedo quedar si quieres. Adelante, me puedo quedar. Alfonso. Alfonso, tienes el micrófono. Mi micrófono, sí, perdón.
No, a ver, el escenario está complicado en el sentido de que, bueno, pues, la propuesta de reforma energética no pasó. El escenario es exactamente el mismo, ¿no? O sea, por lo menos el escenario matemático. Definitivamente ese costo que tienen los partidos de oposición, bueno, los de derecha, hay que decirles como lo que son, lo que de esos partidos pues tuvieron un costo fuerte, creo que sí van a verse afectados electoralmente a raíz de no haber pasado la reforma eléctrica y definitivamente no pasar, volverse a cerrar como lo hicieron en ese episodio y no pasar así a rajatabla la reforma, esta reforma electoral, pues definitivamente no van a querer volver a pagar ese costo, ¿no? Entonces, creo que por eso es que, si no, creo que hoy mismo anunciaron, ¿no? Que tenían ellos su propia propuesta de reforma electoral. Corríjanme si me equivoco, pero creo que vi la nota muy rápido, pero tengo entendido que así fue. Y es precisamente porque no quieren quedarse en ese nivel, pues que se vio completamente intransigente y que pues, nada propositivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, digo, resumiendo y recapitulando, está complicado que pase la reforma. Definitivamente la derecha se va a cerrar filas, no está dispuesta a perder ahorita el órgano de poder más importante que tienen, que es el INE. Definitivamente ahí es donde se han atrincherado y no lo van a ceder de manera fácil. Entonces, pues, en ese sentido, pues va a ser una cerrazón muy, muy, muy marcada, muy fuerte, pero pues en este nuevo contexto que intentarán, pues sí están obligados a tener que ceder un poco más, ¿no? O por lo menos hacer su propia propuesta. Habrá que ver cómo es su propuesta y ahí ya habrá esa negociación. Pero que esta propuesta presentada por Andrés Manuel y por Morena para que pase tal cual, sí está muy complicado. Lo veo muy complicado por el escenario legislativo, ¿no? Ese pues, es exactamente el mismo que tuvimos hace un par de semanas, que bueno, pues nos demostró que no nos alcanza para pasar las reformas constitucionales que quisiéramos. Y pues y los costos que van a enfrentar estos partidos, obviamente, pues decir, se van a ver en las elecciones en las gubernaturas que están en juego este año, en las de Estado de México y en 2024. Es un escenario muy adverso, pero pues creo que el presidente está haciendo una jugada muy interesante al presentar esta propuesta. Patricia, no sé si gustes continuar con esta pregunta, por favor. Sí, yo creo que algo que nos mostró el ejercicio, bueno, la participación ciudadana que hubo, el enorme interés en consultar e informar respecto de la reforma eléctrica, nos mostró que no podemos hacerlo de otra manera. O sea, la ciudadanía tiene que estar permanentemente enterada y vigilando el quehacer legislativo. Entonces, y coincido con lo que comenta Alfonso respecto a una situación pues desfavorable frente a la posibilidad de que pasen las reformas tal cual. La oposición además está utilizando ese aparente poder que tiene para ir en contra del interés colectivo, ¿no? Que eso es algo bien importante y desde donde tenemos que entender, creo que desde el partido, desde Morena y desde la ciudadanía, que hay que hacer mucho más trabajo en la calle, mucha más presión desde la movilización colectiva, desde conocer y seguir llevando a cabo estos esfuerzos de estudiar las iniciativas, pero también compartirlas con nuestros vecinos y seguir informando para buscar los espacios de exigirle a nuestros representantes que hagan en el legislativo, que hagan el trabajo que verdaderamente nos representa, ¿no? Independientemente de los partidos a los que pertenezcan. Entonces, por eso también esta iniciativa es muy interesante, porque
le da mucho más participación, le da más juego a la ciudadanía en la organización de las elecciones, y recordemos que regula también las consultas, ¿no? Por eso la propuesta que tiene el presidente es de llamarle Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Muchas gracias, Patricia. Para terminar, vamos con nuestra última. Alfonso, no, creo que tienes algo que comentar. Sí, Racho, ahorita, bueno, creo que me adelanté porque dices de la última participación. Pero quería comentar un par de cosas antes que tiene que ver con de hecho, o sea, es una iniciativa muy amplia, ¿no? Ahorita nos hemos centrado en la parte de los órganos electorales, que creo que es la parte fundamental, es la parte más importante de la reforma, pero es una reforma o es una propuesta que toca varios aspectos. Un aspecto muy importante es precisamente la reconformación del poder legislativo, ¿no? O reconfiguración del poder legislativo, que desde mi punto de vista, creo que, o sea, a ver, está muy bien cómo se está planteando, o sea, el planteamiento. No, creo que la forma de comunicarlo no fue lo mejor porque se dijo que era la reducción la eliminación de los plurinominales. Y yo cuando vi eso, yo fui de los primeros que dijo, caray, a ver cómo está eso, no me gustaba mucho, pero ya viendo la propuesta, leyendo de qué se trata, es mucho más amplio que una simple reducción o eliminación de los plurinominales. Y realmente lo que se está planteando es pasar de un modelo mixto que tenemos, que entendiendo por mixto es que las cámaras se conformen tanto por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional, que bueno, son términos, terminajos ahí de la ciencia política. Y más bien se está planteando a un modelo mucho más cargado a la representación proporcional, que creo que es un sistema más justo en el sentido de que refleja más el voto popular. Entonces, en eso creo que también es un gran acierto. Poco se ha hablado de eso. Los medios también nada más dicen que reducir los plurinominales. No, es mucho más profundo que eso. Y creo que eso hay que mencionarlo. Y la otra cosa que anuncié, aunque no sé si con ese que se cayó técnicamente ahí, o no sé si eso se escuchó, pero entonces lo repito, si hay una preocupación, yo tengo una preocupación con la parte de la reforma, con el financiamiento o lo que se toca del financiamiento a los partidos. Me preocupa que bien, si estoy de acuerdo, como dijo Patricia en su primera intervención, que se gasta mucho en los partidos políticos y eso hay que revisarlo y creo que sí tiene que haber una reducción sustancial de ello. Lo que sí me preocupa es que se plantee que sea que el financiamiento solamente sea para las campañas y el gasto ordinario de los partidos pues, se eliminaría. Creo que ahí vale la pena reflexionar, digo, no soy tajante y decir, no, creo que ahí es un tema que vale la pena analizarse, porque yo le veo un riesgo latente, y es que no será de eso, no corremos el riesgo de que los partidos políticos los vaciemos de ideología y de su sentido programático y se conviertan en simple agencias electorales. Si nada más se le mete se les da financiamiento para las campañas, no corremos el riesgo de que simplemente se vuelvan plataformas electorales y entonces acentuamos, perdón, el carácter electorero de los partidos. Creo que ahí vale la pena pensar, sobre todo teniendo el ejemplo, el mejor ejemplo es el modelo gringo, donde pues el modelo gringo, los partidos políticos finalmente son clubes de ricos, ¿no? Son clubes donde pues no hay ningún financiamiento público, sino que ahí le entra el que lo puede pagar, y en eso en qué se transforma, pues el que tiene dinero, el que tiene más dinero le mete más y pues es el que termina ganando, ¿no? Es el que termina diciendo cómo se hacen las cosas, cómo se deben de hacer, y pues bueno, por eso es que los presidentes de Estados Unidos, pues fíjense, tienen el perfil empresarial, ¿no? Entonces, pues no sé si ahí vale la pena reflexionar, no sé,
Hay cosas que no se tocan, por ejemplo, precisamente yo creo que para bajarle presupuesto a los partidos políticos, hay otras medidas o había otras formas, pienso yo, por ejemplo, nadie lo está tocando, pero en este país todos los años tenemos elecciones. Precisamente como está la ley que los partidos tienen un gasto ordinario, pero cada vez que hay un proceso electoral, hay un incremento en las prerrogativas. Y pues, ¿qué fue lo que han hecho vivamente la clase política? Pues que todos los años hay elecciones. Entonces, pues entonces aumenta el financiamiento hacia los partidos políticos. ¿No valdría la pena mejor que haya dos elecciones, una cada 3 años? Y entonces así sí los partidos entre elección y elección pueden dedicarse más a lo ideológico programático y no estar todo el tiempo metidos en la lógica electorera, que es nada más de ganar, 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 ganar. ¿Cómo? No importa, lo que importa es ganar. Entonces, creo que ahí, eso yo lo digo sinceramente, y probablemente yo tenga una posición sesgada en el asunto, hay que añadir, pero sí me llama la atención, o sea, es algo que quiero comentar, que desde que vi la reforma me llamó la atención, y bueno, pues creo que estos espacios pues son para eso, para abrir el debate y abrir la discusión. No sé qué piense Patricia de lo que estoy diciendo. Pues bueno, como ya me llamaste a esta discusión, por supuesto que creo que es, bueno, un debate sumamente importante. eh, es uno de los puntos medulares de la iniciativa y creo que es algo que el presidente ha planteado desde hace mucho, que tiene que ver con la burocratización, ¿no? Si bien desde luego entiendo tu punto de vista y la forma como lo estás planteando en cuanto a que quisiéramos todos ver que los partidos políticos tienen un rol, que su trabajo central bueno, no me quisiera meter con los otros partidos políticos. La verdad, el nuestro, Morena, su objetivo fundamental es promover el programa político que nos interesa a nosotros y, como dices, la formación política al centro, ¿no? Pero cuando vemos la forma como han operado y cómo opera el sistema en su conjunto, yo creo que lo que sí podemos ver claramente en el caso de México, que es algo que pasó con el Estado y que también pasó con los partidos políticos, ¿no? Es una tendencia a una burocratización. Esto lo han desarrollado de forma muy interesante. Son discusiones que se han dado a lo largo de la historia respecto a los aparatos burocráticos, ¿no? Y digamos, tanto Lenin como Marx, como Rosa Luxemburgo, tienen discusiones muy, muy interesantes sobre cómo se burocratizan los partidos y el Estado y cómo combatir eso. Y una forma, pues, yo creo es no construir estos aparatos, no tenerlos, no tener estos aparatos. Eso es lo que está planteando la iniciativa, ¿no? Si los partidos políticos, su trabajo fundamental es, a ver, no tener presupuesto no implicaría estar en detrimento del trabajo político que se tiene que hacer, ¿no? O sea, eso también es importante considerarlo, que el que no tenga, Morena se construyó sin presupuesto, ¿no? Yo creo que el trabajo más importante que hizo el partido, pues tuvo que ver, lo hizo durante el tiempo en el que no tuvo presupuesto, ¿no? Sé que es polémico, pero ni modo, así fue y todos lo sabemos y estamos en este momento en una discusión muy profunda respecto de las consecuencias de que hoy tal vez Morena es el partido político que más dinero tiene en el mundo, el partido de izquierda que más dinero tiene, ¿no? Entonces, bueno, creo que, digamos, hay mucho que discutir. Lo que a mí me parece central en la iniciativa y las razones que nos propone
el presidente para reducir el presupuesto tiene que ver con la burocratización y una creación de élites que consumen el presupuesto del pueblo y que no hay recursos para los programas sociales, ¿no? Que es lo que vimos, digamos, durante el periodo neoliberal, y esta forma de presentarlo ahora es una continuidad de esa discusión que él ya inició y esa reforma que se inició desde el Estado, ¿no? En la estructura del Estado. Patricia, Alfonso, pues muchas gracias por sus comentarios. Vamos llegando al final del boletín. A mí me gustaría leer una pequeña idea, una cita de una entrevista entre Arnaldo Córdoba y Andrés Manuel, que dice: en esencia, el movimiento que tú iniciaste desde el desafuero necesita luchar para el poder del pueblo. Es decir, esto es en una entrevista, donde están Andrés y Arnaldo. Arnaldo Córdoba, pues todos lo conocemos, fue un gran politólogo para el movimiento. Esta reforma que presentó el presidente obviamente da para mucho debate, como comenta Alfonso, como comenta Patricia, pero creo que en un sentido muy positivo fortalece la democracia popular. Creo que eso es algo muy importante. El hecho de que las consultas ya vayan a ser parte del proceso es algo muy relevante para la democracia del país. Yo creo que este tema lo vamos a seguir retomando para el futuro. Eso va a ser muy importante. Si algo ha sabido hacer nuestro presidente es poner los temas en la agenda, y este tema va a dar para mucha agenda para los próximos años, y es un tema de gran debate. Pues yo les agradezco a los dos por su participación. Agradezco también a los compañeros que nos están viendo en línea, que nos aguantaron, aunque se nos fue un rato la señal. Muchas gracias por aguantarnos. Nos acompañaron de todo el país, gente de Nayarit, gente de San Luis Potosí, y pues les agradecemos a todos, y nos vemos pues la próxima semana en el próximo boletín. Tengan buenas noches. Gracias a todos y buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Patricia, Luis, un gusto. Gracias, Alfonso, Luis, un gustazo. Nos quedaron un montón de temas porque es enorme la iniciativa, pero bueno, ni modo. Hay tiempo, de eso se trata, que esté la discusión y en eso estamos. Así es. Un abrazo.